Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Saludamos al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco, doctor Osvaldo Venegas, profesoras y profesores, estudiantes de la facultad, invitados especiales. Sean todos bienvenidos al tercer webinar de este ciclo organizado por la facultad para conmemorar el Día Nacional de la Ingeniería del año 2021. El día de hoy escucharemos al doctor Rodrigo Astroza Eulufi, profesor asistente y vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de los Andes, quien nos presentará la charla Dinámica Experimental y Monitoreo de Sistemas Dinámicos. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al decano de la facultad, doctor Osvaldo Venegas Torres, a brindarnos un saludo de bienvenida. Muchas gracias, Paola. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan hoy día, estudiantes y profesores de la facultad. Estamos muy contentos ya con esta tercera conferencia en que nos acompaña el doctor Rodrigo Astroza, que aprovecho de agradecer públicamente su disposición a acompañarnos hoy día y a transmitirnos su conocimiento desde el del punto de vista académico, como también de su experiencia propiamente profesional en el campo que él se desarrolla. Es un destacado académico con alta productividad científica, lo hemos estado mirando, y desde ya muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Estamos ansiosos, tenemos una carrera de ingeniería civil en obras civiles, que es tu campo de acción y que hoy día están muy atentos a la exposición que tú nos brindarás. Por cierto, continuamos con esta idea de transmitir conocimiento para la formación general de nuestros ingenieros, como también especialmente dedicada a algunas carreras de nuestra facultad. Hoy es la oportunidad de acompañarnos a Rodrigo con su exposición, y para eso también agradecer la asociatividad con sus profesores, Rodrigo Carolina y Cristian, que van a estar sistematizando todas las consultas que ustedes le puedan hacer a Rodrigo en la exposición. Así que nada. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por las palabras de bienvenida. Y comenzamos entonces y vamos a dar inicio a lo que nos convoca. La dinámica experimental permite determinar las propiedades dinámicas de estructuras mediante distintas técnicas de ensayo, por lo que se hace posible mejorar los modelos matemáticos iniciales mediante diferentes metodologías, así como reconocer las zonas de las estructuras con daños. Los sistemas de monitoreo dinámico, por su parte, permiten evaluar comportamientos por medio de la instalación de dispositivos de monitoreo dinámico para la lectura, determinación y transferencia de datos en tiempo real desde lugares remotos a un centro de control, donde se efectúan los cálculos y se toman decisiones. Para hablarnos de estas interesantes temáticas, recibiremos al invitado del día de hoy. El doctor Rodrigo Astroza es profesor asistente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes en Chile. Obtuvo sus títulos de Ingeniería Civil y Maestría en Ciencias e Ingeniería Sísmica en la Universidad de Chile y su doctorado en Ingeniería Estructural en la Universidad de California, San Diego. Ha publicado 2 libros, 12 capítulos de libros, más de 30 artículos de investigación en revistas WOS y más de 90 artículos en congresos internacionales. Además, ha dirigido varios proyectos de investigación y transferencia de tecnología relacionados con el monitoreo de la salud estructural, la ingeniería estructural y la respuesta sísmica de estructuras civiles. Sus intereses de investigación incluyen monitoreo de salud estructural, identificación de sistemas de estructuras civiles, dinámica teórica y experimental de estructuras, ingeniería sísmica, problemas inversos en ingeniería estructural, modelado de elementos finitos y respuesta sísmica de depósitos de suelo. Doctora Astroza, adelante, por favor. Muchas gracias, Paola. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se escucha bien? ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Ya. Bueno, primero... Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias.
Primero, agradecer a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco, representada por el decano Don Osvaldo Venegas y por la vicedecana Paula Leal. Muy agradecido por la invitación y de poder compartir un poco la investigación que hemos venido haciendo los últimos años en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes. Mucho del trabajo que les puedo presentar es trabajo que no he hecho yo, que es trabajo que he desarrollado con mis alumnos y con colaboradores, ¿ya? Entonces, hoy día básicamente lo que quiero mostrar es básicamente distintos esfuerzos que hemos hecho en términos de investigación relacionados con la dinámica experimental y monitoreo de sistemas dinámicos, ¿ya? Y en ese sentido, las aplicaciones que les voy a mostrar son un poco más amplias que solamente el área de estructuras, que es mi principal área de expertise, pero también quiero mostrar un poco el potencial que tiene, en el fondo, el marco metodológico en distintas áreas de aplicación de la ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, voy a primero dar una introducción y una motivación, lógicamente, para el trabajo que hemos desarrollado, y gran parte de la presentación va a estar enfocada en distintas aplicaciones, ¿ya? Y esas aplicaciones van a ir desde lo que es estructuras, como pueden ser edificios y puentes, a otros sistemas que también son dinámicos, de acuerdo, como el caso de suelo o el caso de edificios, pero no de respuesta sísmica, sino que de respuesta térmica, y también problemas de transporte. Entonces, lo que quiero mostrar un poco acá también es que los sistemas dinámicos dentro del mundo de la ingeniería son prácticamente todos los sistemas, ¿de acuerdo? Y es sumamente importante entenderlos de buena manera, y para eso es vital poder sacar información experimental a partir de ello para poder caracterizarlos y entender cómo es su respuesta física en profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, primero, como introducción y motivación, me gustaría partir con esta figura de que es un poco el desarrollo que se ha hecho en el área de la medicina, donde ya hace harto tiempo se han desarrollado dispositivos, los cuales de cierta manera miden ciertas respuestas o ciertos patrones del cuerpo humano, como puede ser, no sé, la presión arterial, y esa información es procesada de cierta manera de que entrega información importante para la toma de decisiones, ¿ya? Y en eso lo que me refiero en este caso es que, por ejemplo, los dispositivos que estén conectados a la persona pueden entregar información a través de su celular, por ejemplo, que den aviso a un sistema médico que tome las acciones correspondientes del caso, si es que estas mediciones que se obtienen a través de estos sensores que están midiendo ciertas respuestas del cuerpo no son las adecuadas, ¿ya? Y un poco de ahí viene todo el tema del monitoreo de la salud estructural, ¿ya? Y si nos vamos un poco al aspecto más amplio de esto, de lo que nosotros podríamos pensar como el monitoreo de los distintos sistemas dinámicos, podríamos converger en una figura de este tipo, ¿ya? Donde básicamente yo tengo una ciudad o parte de una ciudad en la cual yo tengo implementado distintos sistemas de medición, ¿de acuerdo? Como podría ser, por ejemplo, sistemas de monitoreo de tráfico, sistemas de monitoreo de la contaminación, sistemas de monitoreo de la energía, sistema de monitoreo térmico dentro de las estructuras para tomar decisiones con respecto a los balances energéticos o también con respecto a la respuesta estructural o del suelo, ¿ya? Entonces, todo el tema del monitoreo es un tema súper amplio, pero que al final converge en entender, ¿de acuerdo?, cómo es el comportamiento de estos sistemas dinámicos a partir de mediciones que yo hago en los sistemas físicos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que consiste es que yo tengo que tener respuestas medidas en los sistemas dinámicos que yo quiero analizar y después procesar esa información para distintos fines que los vamos a ir detallando un poco más adelante en la presentación. Entonces, la importancia, como decía, en qué reside, en que para poder comprender, ¿de acuerdo?, los sistemas físicos, de tal manera de tomar decisiones en base a su respuesta o controlarlos de forma adecuada, ¿de acuerdo?, yo necesito tener mediciones, ¿de acuerdo? Yo necesito poner sensores, ¿de acuerdo? Y necesito medir la respuesta de esos sistemas en sus condiciones idealmente de operación y también cuando son sometidos a eventos extremos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo entender los fenómenos físicos y también mejorar los modelos, que para nosotros los ingenieros son tan importantes, ¿de acuerdo? Tenemos que modelar muchas veces fenómenos que son bastante complejos, y para poder modelarlos de forma adecuada, primero tenemos que entenderlo de buena manera. Y eso significa que tenemos que entender un dato experimental. Y de ahí viene la parte de la dinámica experimental, ¿ya? Y después, como les decía, como en ingeniería, es muy importante trabajar
con modelos. Esos modelos, el propósito que tienen que cumplir es básicamente que representen de buena manera el sistema real, ¿ya? Y para eso, nuevamente, acentúo, necesito datos reales, ¿de acuerdo? Datos experimentales medidos en el sistema físico para mejorar los modelos matemáticos que están representando su respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante hacer o tener estas mediciones en ensayo, ¿de acuerdo? Que estén en la mayor escala posible, o idealmente los sistemas reales en su funcionamiento? Porque siempre nosotros tenemos conocimiento que es limitado, y siempre que hacemos una medición experimental, siempre que vamos al laboratorio, o siempre que medimos en terreno algo, siempre aprendemos cosas nuevas, ¿de acuerdo? Porque nosotros no tenemos un entendimiento completo de nuestros sistemas físicos en términos de su respuesta dinámica, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no ocupar datos de, por ejemplo, ensayos a escala muy reducida? Porque hay ciertos fenómenos que no se reproducen de buena manera, ¿de acuerdo? En los ensayos a escala reducida, y muchas de las conclusiones que podríamos nosotros obtener de esa información podría estar distorsionada, ¿ya? Por eso es sumamente importante obtener estos datos del sistema real físico o eventualmente de sistemas ensayados en laboratorio, pero a escala significativa, ¿de acuerdo? Idealmente a escala real. Entonces aquí les muestro algunos videos que están asociados a distintos sistemas. Quiero que nos concentremos primero en el video que está arriba, a mano derecha. Ese es un colapso de un puente, de una pasarela peatonal que ocurrió en la Florida International University hace unos 4 años atrás, que es una estructura que aún no se ha habilitado, ¿de acuerdo? Está en términos de construcción y se produjo el colapso de la estructura, ¿de acuerdo? Arriba a mano izquierda hay un caso bien reconocido para el caso de la ingeniería sísmica, el edificio CTV, ubicado en Nueva Zelanda, que colapsó durante el terremoto del 2011. El año 2010 había habido otro evento sísmico significativo en Nueva Zelanda, sin embargo, durante el 2011 ese edificio colapsó. Entonces se cree que había daño acumulado en el 2010, sin embargo, las inspecciones visuales que hicieron los ingenieros no detectaron daño significativo en la estructura, y al año siguiente vino otro terremoto y la estructura colapsó, ¿de acuerdo? Después acá abajo, a mano derecha, tenemos un deslizamiento de tierra que se produjo en la autopista 1, que es una autopista bien famosa en Estados Unidos. Se produjo este deslizamiento de tierra que básicamente bloqueó toda la zona de Big Sur, que es una zona que está ahí en la zona costera de California, y que ustedes se pueden imaginar cuál es el esfuerzo que hay que hacer para remover, ¿de acuerdo?, ese suelo que está ahí y que está bloqueando la autopista, ¿de acuerdo? Y acá, básicamente a mano izquierda, tengo una representación de lo que es un sistema de monitoreo del tráfico, ¿ya? Entonces, un poco lo que debo resaltar con estos videos, con esta figura, es la importancia de tener la capacidad de instrumentar o monitorear nuestros sistemas ingenieriles, nuestros sistemas físicos, para eventualmente prevenir el colapso, ¿de acuerdo?, o la falla de un sistema, y eso puede ir desde estructuras hasta deslizamientos de suelo, o eventualmente tomar medidas de control, por ejemplo, para cambiar, no sé, ciertas variables de diseño que me puedan mejorar el tráfico en una ciudad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a través de estas imágenes y videos les quería resaltar un poco esa importancia y hacia dónde nosotros queremos ir con el tema del monitoreo de nuestros sistemas dinámicos. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema del monitoreo? Primero, porque a mí me permite muchas veces caracterizar procesos de operación, ¿de acuerdo? Y entender cómo están respondiendo mis sistemas de ingeniería frente a estos distintos procesos, ¿de acuerdo? Por otra parte, como les mencionaba anteriormente, muy importante y todo lo que tiene que ver con la calibración y validación de modelos, ¿de acuerdo?, que nosotros utilizamos para nuestros diseños de ingeniería y también para toma de decisiones, por ejemplo, que tienen que ver con reforzamiento o con mantenimiento de nuestros activos, ¿de acuerdo? También el monitoreo nos sirve para caracterización, por ejemplo, de propiedades de nuestros sistemas dinámicos o de las cargas que lo están solicitando a ellos durante su operación o durante algún tipo de carga en particular. Como les decía también, todo lo que es el sistema de mantenimiento o de monitoreo me sirve para tomar decisiones asociadas al mantenimiento, ¿de acuerdo? Cuando yo debo mantener un activo, puede estar básicamente definido a través de información que yo mido de mi sistema, ¿de acuerdo? Entonces eso sería una decisión informada y basada en las mediciones reales
que yo tengo de mi sistema físico o de mi activo, ¿ya? Y en el campo de la ingeniería estructural, nosotros ocupamos mucho el tema del monitoreo justamente para propósitos de identificación de daño, para saber si hay daño en la estructura, dónde está localizado y cuán severo es ese daño, ¿ya? Y como les decía, todo esto me sirve, en el caso, por ejemplo, de terremotos y estructuras civiles, me sirve para ver cómo yo manejo la emergencia, ¿ya? O sea, si yo tengo un sistema de monitoreo implementado, yo voy a saber cómo priorizar, por ejemplo, los refuerzos, las reparaciones o las inspecciones adicionales que yo quiera hacer en distintos sistemas, ¿ya? Porque yo voy a tener información experimental, ¿de acuerdo? Que me va a entregar un montón de datos que yo puedo procesar para obtener información útil para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, básicamente ya se lo he mencionado, consiste en disponer sensores. Ahora, el tipo de sensor depende del tipo de aplicación, lógicamente. Esos sensores me recopilan información o datos, los cuales yo proceso, ¿ya? Entonces acá hay un mundo gigantesco que va desde el tipo de sensor que yo tengo que seleccionar para la aplicación que esté trabajando, hasta qué tipo de procesamiento, ¿de acuerdo? Yo hago esa información en función de los objetivos que tenga planteado. Entonces, un poco con ese marco introductorio, ahora voy a pasar directamente a distintas aplicaciones, ¿ya? Entonces, como decíamos anteriormente, muchas de las cosas que nosotros nos dedicamos son los que nosotros llamamos problemas inversos. ¿Y ahora qué es un problema inverso? A ver, nosotros en ingeniería en general lo que tenemos es un modelo. Aquí va a haber un poco de sesgo estructural porque es mi área principal de investigación, pero un modelo puede ser cualquier modelo, cualquier sistema físico ingenieril, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo un modelo que, por ejemplo, puede ser un modelo de elemento finito del sistema que yo quiero analizar. Ese modelo, para poder encontrar la respuesta, queda definido con un set de parámetros, ¿ya? En el caso de una estructura puede ser el módulo asfixial, la tensión de fluencia, etcétera. ¿De acuerdo? Parámetros geométricos, un montón de tipos de parámetros. Entonces, dada una cierta solicitación y dado este modelo con unos parámetros dados, lo que nosotros normalmente hacemos en ingeniería, lo que hacemos en el diseño y lo que normalmente nosotros aprendemos a hacer en la universidad y lo que hacemos ampliamente en el mundo de la ingeniería, es el método directo. En el fondo, dado el modelo, los parámetros que lo definen y una solicitación, yo calculo una respuesta, ¿ya? Eso es lo que típicamente nosotros hacemos en el mundo de la ingeniería. ¿En qué consisten los problemas inversos, el método inverso? Es a partir de las respuestas que yo obtengo a través de sensores que yo instalo en mi sistema físico, ¿de acuerdo? Yo puedo caracterizar los parámetros que me definen ese modelo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo plantear varios modelos, ¿de acuerdo? Puedo, en el fondo, ver cuál de esos modelos se ajusta mejor a las respuestas experimentales que yo mido en mi sistema físico. ¿Y cuál es la gran ventaja de eso? Es que efectivamente yo voy a estar ocupando un modelo que está calibrado con datos reales medidos en mi sistema físico o en mi estructura, ¿ya? Entonces yo tengo un sistema o un modelo que ya tiene un nivel de validación importante, ¿ya? Entonces nosotros nos dedicamos en el grupo de investigación, básicamente tenemos dos líneas grandes en términos de aplicar métodos avanzados, ¿de acuerdo? Con datos de buena calidad, ¿de acuerdo? En el fondo ahí nosotros no desarrollamos los métodos matemáticos, sino que ocupamos métodos avanzados y en el fondo el valor que nosotros entregamos es tener datos experimentales de muy buena calidad, ¿de acuerdo? Para entender mejor esos sistemas físicos que estamos analizando. Entonces les voy a mostrar algunos casos de eso y otra cosa que también hacemos en gran medida es desarrollar nuevas metodologías, ¿ya? Nosotros desarrollamos nuevas metodologías para resolver problemas inversos y lógicamente las validamos y las verificamos con datos numéricos y también con datos experimentales, ¿ya? Y también de eso les voy a mencionar en la presentación a través de distintas aplicaciones. Entonces la primera aplicación que les quiero mostrar es un edificio que estuvo asociado al trabajo que yo realicé durante mi doctorado, un edificio, están estas fotos de acá, un edificio de 5 pisos que se ensayó a escala real, en el fondo se construyó para inducirle terremoto de una mesa de vibra, ¿ya? Allá en la Universidad de California, San Diego. Y lo que les quiero mostrar en específico de esta gran aplicación, porque hay un montón de datos, hay un montón de cosas por hacer acá, es la caracterización dinámica de esto, ¿de acuerdo? Entonces hay temas de monitoreo, de cómo van variando las características dinámicas de este sistema, que en este caso es un edificio, durante el tiempo. Ocupamos esos datos también para hacer modelamiento y calibrar nuestros modelos, y también para aplicaciones que tienen que ver con el daño estructural, básicamente identificación del daño estructural, ¿de acuerdo?
Entonces, para comentarles un poco del edificio, es un edificio, como les decía, 5 pisos, ensayado a escala real. Básicamente era un edificio real, porque tenía escaleras, tenía un ascensor operativo, tenía distintos sistemas médicos, tenía computadores, tenía un montón de cosas instaladas dentro, básicamente un edificio real, que se puso sobre una mesa de vibrar, y se le indujeron distintos terremotos, ¿ya? En una dirección, ¿ya? Esta es la dirección longitudinal del edificio donde se imponía el terremoto, ¿ya? Y lo que se pretendía con este gran proyecto era básicamente entender el comportamiento sísmico de la estructura, el comportamiento sísmico de elementos no estructurales, y también validar un montón de sistemas de monitoreo estructural. ¿De acuerdo? Bueno, el edificio se ensayó primero con aislación sísmica, que básicamente la aislación sísmica son un sistema de apoyo que permite reducir las solicitaciones sísmicas que entran al edificio. Básicamente funciona como un patín, por decirlo de cierta manera, de tal manera que la deformación inducida por el terremoto se concentre en la base de este, en estos aisladores sísmicos, y después el edificio se levantó y se ensayó fijo en la mesa de vibrar. Entonces, para el edificio en condición aislada, básicamente se indujeron 7 ensayos sísmicos, que son los que están marcados en verde acá, de tal manera de ir aumentando la demanda sísmica. Desde un ensayo BI1, BI es por aislación basal, desde el ensayo 1 hasta el ensayo 7. ¿Ya? Y se indujeron ensayos sísmicos de forma creciente a esta estructura. Después, como les decía, el edificio se levantó, se ancló a la mesa de vibrar y se le indujeron 6 registros sísmicos adicionales en condición de base fija, que es esta condición FB, de base fija. Desde un sismo operacional, pequeño, digámoslo, FB1, hasta un sismo muy grande, que es el terremoto máximo creíble, que le llaman los americanos, que es el FB6. ¿Ya? Ahora, entre medio de todos estos eventos sísmicos, de todos estos ensayos sísmicos, nosotros recopilamos información en tiempo real 24/7, continua, ¿de acuerdo? Y esa información le voy a mostrar procesamiento de esa información para el monitoreo. Entonces tenemos, eso nosotros le llamamos vibración ambiental, básicamente, que el edificio vibra simplemente por el uso o por el viento que está presente, ¿de acuerdo? O por el tráfico que pasa cerca de la estructura. Eso nosotros le llamamos vibración ambiental. Hicimos otros tipos de ensayos, pero no voy a detallar mucho en esta presentación. Entonces, para entender un poco de qué se trató este ensayo, acá hay los 2 videos que están a mano izquierda, es del edificio ensayado con aislación basal, el último ensayo, el más grande en aislación basal, y los 2 videos a la derecha, el último ensayo en condición de base fija. O sea, abajo a la izquierda pueden ver que el edificio hacia arriba se mueve como un cuerpo rígido, básicamente, porque todo el movimiento inducido por el terremoto, en este caso por la mesa de vibrar, es absorbido por los aisladores sísmicos, que es lo que se muestra acá abajo a mano izquierda. Ya toda la deformación inducida por el movimiento basal se toma o se absorbe con el aislador sísmico. Por otra parte, el edificio en base fija tiene una respuesta vibratoria mucho más significativa, y aquí hay un zoom que se puede ver abajo a la derecha como es el comportamiento de la unión viga-columna del segundo nivel, donde claramente se ve que se produjeron una grieta gigantesca en la estructura, las barras de refuerzo de estas uniones se cortaron y el edificio estuvo a punto de colapsar, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta información es información, este proyecto tenía 600 sensores, ¿de acuerdo? Dispuestos en el espécimen, en el edificio. Distintos tipos de sensores, ¿ya? Lógicamente, acá se ven algunos, el VDT, por ejemplo, se ven algunos sensores acá en la unión bica-columna. Lógicamente, ese tipo de información tan detallada nosotros no la podemos obtener de un edificio real durante un terremoto real, ¿ya? Por eso es importante tener información de este tipo experimental a gran escala, de tal manera que nosotros podamos entender bien el comportamiento de nuestro sistema en el laboratorio. Países que tienen fondos significativos para hacer investigación pueden hacer este tipo de proyectos gigantescos. Ahora nosotros, de países más pequeños que tenemos menos recursos, podemos aportar con mucho conocimiento, ¿de acuerdo? Nosotros nunca vamos a poder hacer, yo creo, un ensayo de este tipo acá en Chile, que sea, yo diría, en los próximos 50 años, por lo menos, pero sí nosotros tenemos muchas cosas que aportar, ¿ya? A los extranjeros también. Entonces, les quiero mostrar un poco algunos resultados, ¿de acuerdo?, de información que recopilamos en este proyecto, ¿ya? Entonces, se han hecho varias cosas, yo he trabajado en varios temas asociados a los datos de este proyecto, pero me voy a concentrar básicamente en el monitoreo continuo y después en el monitoreo durante los ensayos sísmicos para el edificio en base fija, ¿ya? Entonces, como les decía, no voy a hablar del edificio aislado, hay referencias, si alguien está interesado le puedo proveer las referencias, solamente voy a hablar del edificio con base fija. Lo que muestra esta figura, básicamente, son los resultados que
que tenemos de la variación de las propiedades dinámicas del edificio, en este caso, de las frecuencias de vibración. ¿Ya? Cuando uno tiene un sistema dinámico, ese sistema dinámico tiene unas ciertas propiedades que hacen que vibre, ¿de acuerdo?, en esas propiedades específicas. ¿Ya? Y nosotros caracterizamos un sistema dinámico a través de sus frecuencias de vibración, de sus razones de amortiguamiento crítico y de sus formas modales. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos en esta figura básicamente es la variación temporal. Acá tenemos el número de datasets, básicamente que son, cada dataset son 10 minutos de datos, ¿de acuerdo?, de vibración ambiental. Entonces tenemos aproximadamente 1800, 1900 datasets que corresponden a 14 días, ¿de acuerdo?, de vibración medida de forma continua en el edificio. Y esa información nosotros la procesamos de forma automatizada. ¿Ya? ¿Para qué? Justamente para estimar estas propiedades dinámicas de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces en esta figura les muestro la variación de las frecuencias de vibración de los primeros 5 modos. El primer modo longitudinal, que es esta forma modal que se muestra acá, básicamente el edificio se deforma en su dirección longitudinal. El segundo modo corresponde a una componente transversal, con una componente acoplada con una componente torsional, y así hasta el quinto modo, que es un segundo modo torsional transversal. ¿De acuerdo? Ahora, cada uno de estos puntitos que se ve acá corresponde al resultado de la identificación de cada uno de estos datasets. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo veo, básicamente, el primer modo longitudinal partió acá, esto está en escala logarítmica hacia arriba, partió aproximadamente en 1,9 Hz, ¿de acuerdo? Y después en líneas verticales negras sale FB1 hasta FB6. Eso corresponde a los instantes en que se hicieron los ensayos sísmicos. ¿Ya? Entonces uno ve que antes del ensayo sísmico el FB1, o sea, la frecuencia del primer modo longitudinal tenía cierta variación, que ya vamos a ver a qué se debe, pero después de que se produjo el primer ensayo sísmico, bajó significativamente. ¿Ya? Y así fue ocurriendo lo mismo cada vez que nosotros indujimos daño por los distintos ensayos sísmicos que nosotros le fuimos inyectando a esta estructura, las frecuencias de vibración de los distintos modos del edificio fueron bajando. ¿Por qué se produce eso? Porque el daño estructural básicamente lo que afecta es la rigidez del sistema. Y esa rigidez, a su vez, afecta, al bajar la rigidez, bajan las frecuencias de vibración del sistema, o, dicho de otra manera, el sistema lo hago más flexible. ¿Ya? Entonces yo puedo ver claramente, con estos datos de monitoreo, que se producen discontinuidades, ¿de acuerdo?, en estas características o estas propiedades dinámicas, justamente debido al daño que le induzco por el terremoto. ¿De acuerdo? Ahora, si me voy específicamente a un estado de daño, ¿ya?, entre medio de 2 terremotos, si se dan cuenta acá se ve una cierta variación que pareciera ser periódica, ¿ya? Y eso no se debe a más daño inducido por terremotos. ¿A qué se debe? Si uno hace el análisis, uno ve, tengo las frecuencias de los 4 primeros modos acá en azul, y en color verde tengo una medida de la amplitud de la vibración a nivel del techo, el RMS, una medida de la amplitud simplemente. ¿Qué es lo que veo? Que existe una variación periódica, ¿cierto?, de la frecuencia, y esta variación periódica se correlaciona muy bien con la amplitud del movimiento. En el fondo, a medida que tengo menor amplitud del movimiento, tengo una mayor frecuencia, ¿ya? Si después aumento la amplitud del movimiento, me bajan las frecuencias. Es decir, yo tengo variación de mis propiedades dinámicas para un mismo estado de daño, ¿de acuerdo?, sin inducirle una carga extrema, solamente debido a la variación de las condiciones medioambientales. En este caso está asociado a la variación de la velocidad del viento y a la variación de la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces las propiedades dinámicas de mi sistema no solamente varían debido al daño, sino que también varían producto que varía la temperatura en el cual está el sistema, como un edificio, o la velocidad del viento que lo hace vibrar, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que también ser capaz de desacoplar los efectos, porque a mí lo que me interesa finalmente es identificar el daño, ¿ya? Y para eso tengo que eliminar el efecto de la variación debido a la temperatura. Acá les muestro la variación también de las propiedades dinámicas para las frecuencias de los 3 primeros modos, ahora durante los terremotos, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque en general, cuando nosotros hacíamos identificación de daño, la gente toma las propiedades dinámicas identificadas antes y después de que se indujo el daño en el sistema estructural, ¿de acuerdo? Y pocas veces se toma la información que está medida durante el evento que está produciendo el daño. Entonces nosotros acá, básicamente lo que hicimos, ocupamos una metodología que la adaptamos básicamente para poder
caracterizar la evolución de las propiedades dinámicas de este edificio durante los distintos ensayos sísmicos. Entonces aquí cada uno de estos colores representa justamente, como saben en el panel de abajo, la evolución temporal de estos 6 ensayos sísmicos para el edificio en base fija, y cada uno de los paneles desde F1 hasta FB3 nos muestra la variación temporal de estas características dinámicas, en este caso de las frecuencias de vibración. Y algo re importante observar acá, primero, si yo veo el global, parto de acá de aproximadamente 1,80 y algo, la frecuencia del primer modo F1, y al final del último ensayo está aproximadamente en 0,86. Es decir, se produjo una disminución significativa, ¿de acuerdo? Bajo más de la mitad, la frecuencia del primer modo, ¿ya? Ahora, si yo me voy a un evento en particular o un ensayo sísmico en particular, por ejemplo, si nos centramos en el rojo, yo veo que parto acá de una frecuencia de aproximadamente 1,7. Cuando empieza la zona de movimiento fuerte del terremoto, estas frecuencias bajan mucho, y después cuando baja de nuevo la amplitud del terremoto hacia la parte final, estas frecuencias se recuperan de forma significativa y llega a un valor final aproximadamente de 1,6. Es decir, bajé de 1,7 a 1,6 si es que veo el inicio y el final de la película. Pero si miro la película completa, veo que las frecuencias bajaron a 0,92. ¿Ya? Por eso es sumamente importante también caracterizar la respuesta de mi sistema ocupando la información que está medida durante el evento que le induce el daño. Porque si no, la película, si tomo la foto al principio y al final, la película está súper incompleta. ¿De acuerdo? Entonces las conclusiones que puedo sacar son erróneas. ¿De acuerdo? Eso es lo que les quería mostrar de esta primera aplicación. Una segunda aplicación, me saco un poco del ámbito de la estructura, propiamente tal, y me voy un poco al área de los materiales, ¿ya? Y en este caso en particular, lo que estudiamos fue el acero de refuerzo, tan simple como el acero de refuerzo, ¿ya? Entonces ahí también se hicieron ensayos, que también se hicieron en California. Estos son ensayos cíclicos de barras de refuerzo. Básicamente se le induce una fuerza axial a la barra de tracción y de compresión, que sigue ciertos patrones de deformación que son representativos de carga sísmica, y se ve cómo se va comportando la barra. ¿Ya? Aquí ustedes van viendo que la barra se pandea, después la vuelvo a estirar, la vuelvo a cortar, y la barra tiene un cierto comportamiento histerético, ¿de acuerdo? O una curva tensión-deformación. Si uno toma un material y lo ensaya, entonces si le aplico una fuerza, ese material se deforma, ¿ya? Si eso lo llevo a tensión y deformaciones, voy a tener una curva, ¿cierto? Que me define como el comportamiento tensión-deformación de ese material, ¿ya? Entonces, acá lo que hicimos nosotros básicamente fue trabajar con estos datos experimentales de tensión-deformación. ¿Para qué? Para calibrar modelos, ¿ya? Que me determinan el comportamiento constitutivo del material. En el fondo son modelos o leyes constitutivas del material que dependen de una serie de parámetros, por ejemplo, el modo de elasticidad, la tensión de fluencia, otros parámetros que están acá que me definen esta curvatura, un parámetro B que me define cuál es la pendiente post-fluencia, etc. Entonces, estos modelos constitutivos que están propuestos en la literatura dependen de una serie de parámetros, pero esos parámetros no están apropiadamente calibrados con datos experimentales en general en la literatura, ¿ya? Entonces, justamente lo que hicimos nosotros acá fue ocupando básicamente metodologías de métodos inversos, para estimar los valores más probables, ya porque lo hacemos en términos probabilísticos, de los parámetros que me definen esta ley constitutiva. Y de esa manera nosotros podemos proporcionar y proponer, en el fondo, parámetros para distintos modelos constitutivos que efectivamente me reproduzcan de muy buena manera el comportamiento cíclico de los materiales, ¿ya? Y eso fue lo que hicimos en estas publicaciones, en las cuales nosotros propusimos funciones de densidad de probabilidad o valores de parámetros más probables para todas estas variables que me definen el comportamiento cíclico de un modelo constitutivo del acero. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para tener mejores predicciones a nivel estructural, porque después la respuesta no lineal estructural yo la obtengo a partir de la respuesta no lineal del material. Entonces, si yo tengo un modelo material bien calibrado, voy a tener una respuesta estructural mejor calibrada. ¿De acuerdo? Otra aplicación que también va en el área de ingeniería estructural tiene que ver con puentes y con terremotos, ¿ya? Para esto ocupamos los datos del puente Marga Marga, que es un puente real que está en la quinta región, y este puente estuvo instrumentado, ¿de acuerdo?, durante el año 2010, del terremoto del Maule del año 2010. Es una instrumentación que es de la Universidad de Chile, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile,
y yo colaboré con ellos básicamente para realizar esta investigación. Entonces, este es un dato único a nivel mundial. A nivel mundial hay muy pocas estructuras instrumentadas durante eventos sísmicos significativos. El terremoto del Maule en 2010 tuvo una magnitud 8.8, ¿de acuerdo? Tener una estructura instrumentada durante un evento sísmico de esa envergadura es un dato único a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y esos datos tienen un montón de información que nosotros tenemos que tener la capacidad para usarlo de la mejor manera posible, de tal manera que nos entreguen nuevo conocimiento que nosotros podamos llevar a nuestra práctica de la ingeniería, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos básicamente en esta investigación? Acá está un poco las características del puente, como decía, un puente que tiene 380 metros, tiene pilas bastante altas, no me acuerdo específicamente, como de 30 metros aproximadamente las pilas, tiene una sección doble cajón, y estas flechitas que están acá, todas estas flechitas que ustedes ven, tengo la vista en planta, la vista en elevación, al medio, todas esas flechitas que se ven son acelerómetros, ¿de acuerdo? Que midieron la respuesta en distintas partes de este puente, ¿de acuerdo? Durante el terremoto del 2010, ¿ya? Este es el primer puente instrumentado, ¿de acuerdo? En Chile, que se instrumentó, como les decía, el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile en el año 96. Los profesores Sarracín y Moroni fueron los líderes de este proyecto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos? Acá están los datos, para mostrarles simplemente algunos datos que son los que nosotros ocupamos. Nosotros, en el fondo, ocupamos esta historia de tiempo para entender la respuesta de los sistemas o para calibrar modelos, ¿ya? Entonces, como todos saben, el terremoto del 2010, un megaterremoto, como nosotros lo calificamos, de una magnitud 8.8, y estas son las aceleraciones que se midieron en la parte del campo libre, que se llama, fuera del puente, en la parte de abajo, básicamente del puente. Aceleraciones de 35% de la gravedad, ¿de acuerdo? Ese fue el nivel de aceleración que se midió con una aceleración significativa, ¿de acuerdo? Que va a solicitar dinámicamente a este puente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en esta investigación? Nos interesaba mucho nosotros mejorar o entender bien cómo desarrollar buenos modelos no lineales para una estructura complicada como un puente. Entonces, nosotros desarrollamos modelos no lineales, en los cuales incluíamos todos los elementos básicamente del puente, como eran los aisladores, las columnas, las vigas del puente, etc. Y después acá están un poco los modelos de los aisladores, que no van a entrar en detalle, pero modelamos todo de forma no lineal. Y después, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente, con los datos experimentales, nosotros calibramos este modelo no lineal de esta estructura grande sometida a un megaterremoto, ¿de acuerdo? Acá se ven algunos resultados justamente de esta calibración. Los voy a mostrar todo. Tenemos los desplazamientos del tablero en la pila 4, en la dirección transversal, también la dirección longitudinal, ¿de acuerdo? Eso es en el tablero, y también tenemos la respuesta en la parte superior de la pila, es decir, bajo el sistema de aislación. Entonces, básicamente con esta información, nosotros pudimos definir qué modelos no lineales eran adecuados para representar el comportamiento real, observado, medido en esta estructura durante el terremoto del 2010, y definir qué parámetros eran los que mejor reproducían ese comportamiento observado, ¿de acuerdo? Esta información, ¿de qué me sirve? Bueno, me sirve para predecir respuestas que no fueron medidas durante el terremoto. En el terremoto nosotros solamente medimos aceleraciones en distintos puntos de la estructura, pero nosotros, por ejemplo, no medimos el nivel de deformaciones que experimentaban los aisladores, ¿ya? Ahora, si yo tengo un modelo bien calibrado, yo tengo básicamente un sistema que me permite a mí reproducir la respuesta en otros puntos de mi sistema, ¿ya? O de mi estructura real. Entonces, con este modelo bien calibrado, nosotros pudimos estimar cuál era el nivel de deformaciones que habían experimentado los distintos aisladores a lo largo del puente, y también pudimos, en el fondo, ver el comportamiento, si era no lineal o lineal, por ejemplo, de las columnas del puente, ¿ya? Entonces, aquí en este caso lo estamos viendo a través de la respuesta momento-curvatura, ¿de acuerdo?, de las distintas columnas del puente. ¿Para qué nos sirve eso? Porque si hubiésemos visto que hay comportamiento no lineal significativo en las columnas del puente, hubiese sido un indicador de que esas columnas hubiesen tenido daño, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente con el uso de datos de acelerómetros puestos en el tablero y en la parte superior de las pilas, nosotros estamos entregando información con respecto al comportamiento lineal o no lineal, o posible daño que podría haber en distintas zonas de esta estructura civil. Una cuarta aplicación que les quiero mostrar tiene que ver con aerogeneradores, que fue un proyecto que hemos trabajado los últimos 2 años y medio. Y aquí, ¿por qué es importante?
este es un tema que ha tomado mucha importancia en la realidad nacional, porque los campos eólicos están aumentando significativamente, ¿ya? La energía renovable no convencional yo creo que ya están claramente llegaron para quedarse y para aumentar significativamente en términos de capacidad instalada, y en ese caso los aerogeneradores son un activo muy importante de mantener y de asegurarse que tengan una vida útil sin tener fallas durante su operación, ¿de acuerdo? Entonces, esa fue un poco la motivación de este proyecto. En este proyecto básicamente, no sé si se vio, nosotros desarrollamos todo un equipamiento. Acá abajo, a mano derecha, se ven unos ensayos que nosotros realizamos en la universidad, a través de un equipo que se ve acá arriba, a mano izquierda, que nosotros mismos diseñamos y nosotros mismos construimos, ¿de acuerdo? Este equipo básicamente lo construyó un alumno mío, ¿de acuerdo? Un alumno memorista. Entre los dos diseñamos el equipo y él lo construyó, ¿ya? Y esto nos servía básicamente para hacer ensayos vibratorios en aspas de aerogeneradores y entender cómo estas aspas se iban dañando en la medida que iban vibrando, porque cuando tengo una aspa en un aerogenerador, por condición normal de operación, esta aspa siempre está vibrando. Esa vibración le va acumulando un daño que se debe a efectos de fatiga, ciclos repetitivos de carga. Entonces nosotros queríamos reproducir en laboratorio una condición de daño por fatiga, ¿ya? Entonces, para eso hicimos estos ensayos, y todos estos bloques que se ven acá son sensores de aceleración que iban básicamente midiendo la respuesta de aceleración de esta aspa durante los ensayos de fatiga y también en ensayos intermedios que fuimos haciendo, ¿ya? Con esa información de estos acelerómetros, que somos capaces nosotros de hacer, de nuevo, de caracterizar dinámicamente nuestro sistema, ¿ya? Acá se ven las cuatro primeras formas modales, la dirección flapwise, que se llama, de la aspa, o la dirección débil de la aspa, y también identificamos las frecuencias de vibración. Tal cual como hicimos el edificio, a esta aspa le indujimos aproximadamente 42 millones de ciclos hasta alcanzar la falla. Fue un ensayo que duró casi 5 meses, básicamente ensayo continuo de vibración en el aspa, para que finalmente se rompiera, con una condición de fatiga que era lo que queríamos inducir. Y esa información después nosotros la procesamos para ver cómo iban cambiando estas propiedades dinámicas, ¿de acuerdo? Que se ve nuevamente que a medida que van aumentando el número de ciclos de carga, de vibración, estas frecuencias de vibración van bajando significativamente. Esas características o esas propiedades dinámicas nos sirven a nosotros para diagnosticar el daño, ¿ya? Entonces, lo que muestro acá a mano izquierda, básicamente es un tema de diagnóstico de daño, en los cuales los puntitos negros corresponden a los datos experimentales, y la banda verde básicamente es una estimación probabilística de la evolución de estas propiedades dinámicas, ¿ya? Entonces me sirve a mí después para correlacionar el nivel de daño que yo tengo en mi sistema físico con el nivel de degradación o el nivel de variación de mis propiedades dinámicas. Y esa información yo también la puedo ocupar, como dice acá a mano derecha, para pronosticar el daño, ¿ya? Y eso es una herramienta aún más potente, porque simplemente teniendo datos, por ejemplo, hasta 23 millones de ciclos, yo puedo pronosticar, definiendo un perfil de utilización de mi activo, en este caso de mi aspa, de mi aerogenerador, puedo pronosticar cómo va a ser la evolución de estas propiedades físicas o características de vibración del sistema, y eso a su vez lo puedo relacionar con el nivel de daño que tiene mi sistema, ¿ya? Entonces es una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones, por ejemplo, del mantenimiento, ¿de acuerdo? Esto es el nivel de daño que llegamos en el caso del aspa de la regional, que básicamente se rompió después de los 42 millones de ciclos de carga. Ahora, esta información también la ocupamos ¿para qué? Para mejorar nuestros modelos de elementos finitos. Nosotros desarrollamos modelos de esta aspa, y estos modelos de esta aspa los calibramos, ¿de acuerdo?, con la información experimental que nosotros extraemos de estas respuestas vibratorias, ¿de acuerdo? De esa manera nosotros podemos mejorar el entendimiento de la parte del modelamiento también de nuestro sistema. También en este proyecto desarrollamos otro equipo que también lo hicimos completamente nosotros en la universidad, está en el campus de la universidad de hecho, y aquí hay varias cosas. El sistema, por ejemplo, de instrumentación lo desarrollamos con un alumno de ingeniería eléctrica, que es un sistema de sensores inalámbricos que se ven acá en aspa, se ven como unos cables, ahí esos puntos amarillos son los sensores inalámbricos, y acá básicamente en la parte de la nariz de este aerogenerador de juguete que nosotros le llamamos, tenemos un sistema de paneles solares que va básicamente alimentando energéticamente los sensores,
¿ya? Para que no se nos queden sin batería. Y estos sensores miden vibración, ¿de acuerdo? En el aspa, cuando esta aspa está girando en distintas velocidades, y esa información nosotros la mandamos automáticamente a Internet y la procesamos de forma automatizada. Ese procesamiento automatizado lo que nos permite es básicamente caracterizar dinámicamente esta aspa, ¿de acuerdo? Que son estos puntitos azules que les muestro los gráficos de arriba. Entonces, de nuevo, con esa respuesta vibratoria, yo puedo caracterizar dinámicamente cómo evolucionan las características dinámicas de mi sistema, ¿ya? De nuevo, aquí se ve algo muy parecido en el edificio, pero más acentuado. Existe una variación temporal. Aquí no existe daño. Existe una variación temporal que es periódica, y eso se correlaciona muy bien con la variación térmica que existe en la aspa, ¿ya? Entonces ahora estamos trabajando justamente para remover el efecto térmico en la variación de las propiedades modales y poder aislar así el daño. Una quinta aplicación que les quiero mostrar, esto lo voy a pasar un poco más rápido, tiene que ver con sistemas de suelo, básicamente con la respuesta sísmica de depósitos de suelo. Entonces acá el problema que hemos estado trabajando es parecido. Básicamente hemos propuesto ocupar técnicas de calibración de modelos de suelo, las cuales tienen grandes incertidumbres asociadas, usando datos de vibración medidos durante un terremoto. Entonces, supongamos que tenemos un depósito de suelo que está compuesto por distintas capas de suelo, con distintos espesores y con distintas velocidades de propagación de ondas de corte, ¿ya? En este caso ocupamos un modelo lineal equivalente, y lo que nosotros hacemos básicamente, suponiendo que tenemos, o con mediciones que nosotros tenemos a distintas profundidades de este depósito de suelo, nosotros calibramos los parámetros, en este caso 21 parámetros, que me definen este modelo lineal equivalente para ese depósito de suelo. Y aquí es lo que llegamos básicamente, si tenemos una respuesta real, que sería el equivalente a una respuesta medida, acá en color azul, y nosotros partimos inicialmente de una estimación de nuestros parámetros de nuestro modelo, que nos entregaba una respuesta como la roja que se muestra acá, que es muy diferente a la respuesta azul, si se dan cuenta. Luego de hacer la calibración, yo a mi modelo, básicamente llego a la línea verde, y la línea verde calza casi perfecto con la línea azul, que es la línea del dato medido, de acuerdo en el depósito de suelo. Entonces, de esa manera yo puedo calibrar un modelo complejo, en este caso un depósito de suelo sometido a una solicitación sísmica, y posteriormente ocupar también ese modelo calibrado, por ejemplo, para predecir cómo va a ser el comportamiento de ese depósito de suelo frente a otro terremoto, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que es lo que está representado acá a mano derecha. En el área de suelos también lo hemos ocupado con datos experimentales a nivel de laboratorio, a través de ensayos triaxiales. De nuevo, hemos calibrado leyes constitutivas, que en el área de suelo es súper complicado, porque hay incertidumbre gigantesca, hay variabilidades muy significativas, pero hemos sido capaces de calibrar adecuadamente modelos constitutivos de suelo, y después llevar todo ese conocimiento del modelo constitutivo, a través de ensayos experimentales de laboratorio, llevarlo a la predicción, de acuerdo, de la respuesta, en este caso, de la respuesta física de un ensayo en una máquina centrífuga, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que observamos es que si nosotros calibramos los modelos constitutivos con datos experimentales de buena manera, entonces las predicciones de nuestros modelos ahora a nivel de la respuesta de un sistema, en este caso de una centrífuga, son bastante precisas. Entonces podemos tener muy buenas predicciones de respuesta, por ejemplo, variación de presiones de poro o de aceleraciones en estos depósitos de suelo, si es que calibramos de buena manera nuestros modelos constitutivos, que es lo mismo que les mencionaba anteriormente del caso de materiales para el acero de refuerzo. Un mundo que es bastante diferente al que yo estaba habituado fue un tema que estuvimos trabajando el año 2020 con unas personas de Canadá, que tenía que ver con el monitoreo térmico de edificios, ¿ya? En Canadá, unos profesores de la Universidad de Alberta tenían una casa instrumentada donde ellos medían las temperaturas en distintas piezas, ¿de acuerdo?, de esta casa. Entonces, ellos trabajan con un modelo de resistencia y capacitancia que es muy parecido a un circuito eléctrico, y estos modelos tienen una serie de parámetros, ¿de acuerdo? La resistencia, las mismas capacitancias, son parámetros que ellos no pueden medir, no un parámetro físico, porque esto es un modelo, por decirlo de cierta manera, un modelo fenomenológico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estuvimos haciendo nosotros? Con datos medidos en tiempo real, ¿de acuerdo?, de las temperaturas en un piso de la casa, nosotros fuimos capaces de estimar los parámetros de estos modelos RC, y que nos permitían reproducir de manera muy exacta las mediciones de las temperaturas en las distintas posiciones donde había sensores dentro de la casa. Las predicciones también fueron muy buenas, ¿ya? Entonces, esta otra aplicación, completamente distinta a lo que es el monitoreo,
que tiene que ver con análisis térmico de edificios. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para tomar decisiones, por ejemplo, con respecto a decisiones energéticas que yo pueda tomar dentro de un edificio. Si tengo un edificio alto y tengo ciertos puntos con medición de temperatura, después yo puedo tener un sistema inteligente, ¿de acuerdo? Que me vaya diciendo cómo yo tengo que optimizar las energías que estoy utilizando dentro de mi sistema, de mi estructura, de mi edificio. Entonces tiene una utilidad muy significativa. Y el último caso, bien cortito que les quiero mostrar, tiene que ver con aplicaciones en tráfico, donde ocupamos también datos de una autopista en Estados Unidos, que básicamente datos de cámaras. Esos datos de cámaras se procesan para calibrar modelos de microsimulación de tráfico, ¿ya? Esos modelos de microsimulación de tráfico básicamente me definen el comportamiento lateral y longitudinal de los autos, ¿ya? Mejorando de nuevo el entendimiento y la calibración de los parámetros que existen en estos modelos de microsimulación, yo puedo entender de mejor manera, ¿ya?, cómo se está comportando el tráfico vehicular, por ejemplo, en una autopista. Y en base a eso puedo tomar decisiones de diseño. No sé, si pongo un semáforo, si aumento el número de pistas, etc. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, porque ya estamos más o menos justo en el tiempo, como conclusiones, que son conclusiones bien generales, porque la idea de la presentación no era entrar al detalle de los métodos matemáticos que utilizamos, sino que más poner en contexto la importancia que tiene el monitoreo de sistemas dinámicos, que básicamente todos los sistemas ingenieriles, considero yo. Primero, la importancia de obtener datos, ¿ya?, que midan la respuesta dinámica en distintos tipos de sistemas. Eso tiene una relevancia significativa porque nos permiten entender mejor el comportamiento de sistemas que muchas veces son complejos, ¿ya? Eso a su vez nos sirve para mejorar nuestros modelos, que son herramientas que nosotros ocupamos a diario en la práctica de la ingeniería, ¿ya? Nuestros modelos nosotros los ocupamos en todos los aspectos de la ingeniería. Ahora, muchas veces no nos cuestionamos si esos modelos son adecuados o son suficientemente precisos o no, ¿ya? Y este tipo de estudios sirve justamente para ir acercándonos y asegurándonos que nuestros modelos representan de forma adecuada a los sistemas físicos para los cuales están desarrollados. Entonces, el monitoreo es un tema sumamente importante, por un poco lo que les mencionaba recientemente. Adicionalmente, las aplicaciones que tiene, en particular en el área de ingeniería estructural, para detectar y también para pronosticar el daño y las fallas en distintos elementos o componentes, es una herramienta muy poderosa, porque nos sirve para la toma de decisiones, básicamente. O sea, el dato en sí, lógicamente tiene una significancia importante. Sin embargo, lo que realmente sirve es la decisión que yo pueda tomar a partir de la información que yo extraigo de ese dato. El dato tiene mucha información, ¿de acuerdo? Y si yo extraigo la información adecuada, si la proceso de forma adecuada, entonces yo puedo entregar, ¿de acuerdo?, información muy útil para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Y eso me sirve para un montón de cosas, para tomar decisiones de control, para tomar decisiones con respecto a reforzamiento, para temas de mantenimiento, para un montón de aspectos diferentes asociados a la respuesta y al comportamiento de sistemas dinámicos dentro del mundo de la ingeniería. Así que finalmente agradecer colaboradores, distintos académicos, distintos colegas, distintos alumnos, que básicamente son los que hacen gran parte del trabajo y los que hacen el esfuerzo significativo, y lógicamente la fuente de financiamiento que han apoyado el desarrollo de los distintos proyectos y los resultados que les he mostrado en esta presentación. Así que con eso cierro y les agradezco nuevamente por su atención. Muchas gracias, doctora Astroza, por su interesante presentación. Creo que desde el lunes hasta hoy nos está quedando claro que los datos son el centro de todo el desarrollo de la ingeniería para el futuro. Creo que es una conclusión que ya podemos ir sacando. En este momento, entonces, se van a unir al panel los académicos, la señora Carolina Reidel, quien es académica de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles, y el doctor Cristian Farías, quien es el director del Departamento de Obras Civiles y Geología, quienes van a ser las personas encargadas de canalizar las preguntas que ya están llegando al chat para nuestro invitado. Carolina, Cristian, queda en sus manos nuestra charla ahora. Bueno, Rodrigo, voy a partir yo con algunas preguntas que están apareciendo en el chat, pero lo primero es agradecerte. De verdad, me parece increíble que se esté en el fondo
mostrando la importancia del monitoreo, sobre todo en un país como en el que estamos, que como tú planteaste ahí el caso de Nueva Zelanda, donde después de un terremoto pudo haber quedado la estructura con daño y nadie se enteró, ¿ya? Entonces, muchas gracias, muy clara la presentación, que eso siempre se agradece. Voy a partir con la primera pregunta. En el banco de ensayos, donde puedes aplicar acciones de fatiga, se pueden hacer ensayos de juntas rígidas de acero, apernados y soldados a escala. Esto lo pregunto porque estoy desarrollando un modelo numérico para estructuras de acero sometidas a fatiga general, de bajo ciclaje y alto ciclaje, y necesito hacer ensayos experimentales. Y ahí es una pregunta interesante y la respuesta va a ser más interesante. Yo no soy un tipo experimental. Yo siempre digo, yo no soy un tipo experimental. O sea, yo soy ingeniero estructural. Para mí los tipos experimentales son los que rompen vigas, los que rompen columnas, los que rompen muros. ¿Sí? Ahora, yo he trabajado mucho en temas experimentales más que tienen que ver con la dinámica experimental. ¿Ya? Un desafío, ese equipo que yo mostré, fue un desafío muy grande que está asociado a un proyecto FONDEF que nos adjudicamos el año, que desarrollamos entre el año 2018 y el año 2020 en el de aerogeneradores. ¿Por qué digo que fue un desafío muy importante? Porque la idea nosotros las teníamos súper claras lo que queríamos hacer. De ahí colaboré con el profesor Marco Orchard de la Universidad de Chile, eléctrico, el profesor Marcelo Guarini, también de la Universidad de los Andes, eléctrico también, el profesor José Eibel, estructural de la Universidad de los Andes. ¿Y qué es lo que pasó? Que nosotros teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Ahora, teníamos un presupuesto de un proyecto FONDEF que es relativamente acotado, y una forma de hacer los ensayos era comprar un vibrador electromecánico, que es básicamente un equipo que se montaba en el aspa y hacía que esta cuestión vibrara. Si comprábamos el vibrador electromecánico, se nos iba a la mitad del presupuesto del proyecto y no podíamos hacer prácticamente casi nada más. Entonces, a lo que voy a responder la pregunta específicamente, para mí los temas experimentales siempre se pueden hacer, ¿de acuerdo? En el fondo, lo que se plantea ahí de tener la capacidad para ensayar conexiones rígidas o flexibles de acero, yo no veo ningún problema que se pueda hacer. El setup que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Está pensado básicamente en ensayos de aspas de aerogeneradores. ¿Ya? Tiene un sistema que es un motor grandote de 20 HP, que hace que gire una biela y que le ponga, en el fondo, un movimiento en la base que nosotros regulamos la frecuencia de vibración. Ahora, yo creo que diseñar depende también del tipo de solicitaciones que uno le quiera imponer, ¿de acuerdo? Si uno quiere una aceleración dinámica, con alta frecuencia, por ejemplo, para ensayar una conexión, para ver los temas de fatiga de alto o bajo ciclaje, dependiendo mucho del tipo de solicitación que yo le quiera poner, es cuánto me va a costar en términos económicos y en términos técnicos desarrollar ese equipo. ¿Ya? El equipo que nosotros tenemos no sirve directamente para eso, pero en función de las características yo creo que esos equipos siempre se pueden diseñar. O sea, eso de estar comprando todo el equipamiento afuera, a nosotros de entrada nos impone muchas limitaciones porque son equipos caros, pero muchas veces nosotros mismos como ingenieros y en términos de trabajo colaborativo, multidisciplinario, tenemos la capacidad para diseñar nuestros propios equipos que van a cumplir los objetivos que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces por ahí va mi respuesta. El equipo propiamente tal no sirve, pero yo creo que siempre se puede hacer. Rodrigo, bueno, muchas gracias por la charla. Hubo momentos bastante emocionantes dentro de ella, para mí al menos, ver ese nivel de ensayos y un poco volver a cuando uno era niño y empezaba a pensar cómo se hacían estas cosas, una cuestión que siempre se agradece muchísimo y que motiva un montón a involucrarse mucho más en todos estos temas de investigación en particular. Tenemos una pregunta del público que dice lo siguiente, dice, uno de los desafíos más grandes para vender el monitoreo a clientes públicos y privados es el cómo manejar grandes cantidades de datos. Normalmente los propietarios de infraestructura no están preparados para el manejo de Big Data, menciona esta persona, y pregunta qué normas o mejores prácticas aconsejas para que el monitoreo sea útil y no termine en un tsunami de datos. Muchas gracias por esa pregunta. Y está viendo esa pregunta también en el chat y las comillas que pone Juan en términos de vender el sistema de monitoreo, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que el monitoreo estructural es una herramienta muy útil, ¿de acuerdo? Pero muchas veces se pasa como la información o el dato de que resuelve todo. Y eso, desde mi punto de vista, no es así, ¿ya? O sea,
lo que muchas veces se hace solamente calculando una frecuencia de vibración antes y después de un terremoto, a mí no me sirve para la toma de decisiones, ¿ya? Yo necesito tener o sacarle más partido a la información y procesarla con técnicas que son más avanzadas, ¿de acuerdo? Ahora, hacia la pregunta, yo creo que al final, al mandante o a quien está al final de esta fila de personas que es la que le interesa implementar un sistema de monitoreo, yo creo que la decisión va a que uno le entregue básicamente una herramienta que a él le sirva para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? A la persona que está tomando la decisión no le interesa que yo le pase, como dice Juan, gigas y gigas de información. A él lo que le interesa básicamente es que uno le entregue una herramienta o una tecnología que le permita a él definir y tomar acciones, ¿ya? En el fondo yo tengo, puede ser un desarrollo de un software y un hardware, que a él le permita decir, oye, levanto una alerta porque algo pasó, voy a ir a tomar las decisiones, o sea, en base a esta información voy a tomar decisiones y voy a realizar estas acciones, ¿ya? El tema que yo creo, un poco el tema del monitoreo y el tema de Big Data se vende como algo que resuelve todo, pero desde mi punto de vista no es así. La información, en el fondo, que uno le tiene que proveer a la persona para que le sea de utilidad, es básicamente la información con que él pueda tomar decisiones, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos trabajando actualmente, por ejemplo, en el proyecto de la turbina eólica, que nosotros estamos desarrollando una tecnología completa, ¿de acuerdo? Nosotros no pasamos el dato, nosotros pasamos básicamente una herramienta que está empaquetada en un software que le permite a la persona tomar decisiones con respecto al mantenimiento correctivo, ¿de acuerdo? O predictivo que puede tener que realizar su activo, ¿ya? Bueno, voy con la siguiente pregunta, que la hace Ramón Mata. ¿Por qué se aprecia esa variación sinusoidal de la frecuencia cuando cambiaba la amplitud de la excitación durante la medición en condiciones normales, si la frecuencia es una propiedad de la estructura que no depende de la excitación? Lo mencioné un poco en la presentación. Las propiedades dinámicas, efectivamente, en términos teóricos, quedan definidos por la rigidez y la masa del sistema, ¿cierto? Las frecuencias quedan definidas por la rigidez y la masa del sistema. La masa del sistema no cambia, ¿cierto? El edificio estaba ahí, el aspa está ahí, ¿de acuerdo? Lo que cambia es la rigidez del sistema, ¿ya? Entonces, esa rigidez del sistema cambia incluso para niveles de vibración muy pequeños, ¿de acuerdo? Hay que pensar también que la rigidez del sistema está asociada a las propiedades físico-mecánicas del material. Y esas propiedades físico-mecánicas del material también varían en función, por ejemplo, de las condiciones térmicas, ¿ya? Yo tengo un material, si ese material yo le impongo un delta térmico, van a cambiar las propiedades de ese material, ¿de acuerdo? Y si cambian las propiedades de ese material, también va a cambiar las frecuencias de vibración. Y lo que hemos visto para un montón de tipos de sistemas es que esta variación periódica se debe justamente a la variación básicamente de la amplitud, aunque sea una amplitud pequeña, del movimiento, de la vibración, y también una variación de la temperatura que existe en la estructura, ¿de acuerdo? Perfecto. Tenemos más preguntas. La siguiente pregunta tiene que ver con de Francisco, que plantea que en la parte de edificios trabajar con datos obtenidos por respuesta dinámica no es lo mismo que hace el diseño sísmico por desempeño o lo viene a refinar. Además, ¿cómo podríamos disminuir la incertidumbre existente en los distintos edificios? Porque no me queda claro si con una respuesta de un edificio podemos calcular otro que sea totalmente distinto. Esa es buena pregunta. Primero, a ver, el análisis o el diseño sísmico basado en desempeño es un marco metodológico, ¿cierto? Que va desde la evaluación de la amenaza, ¿cierto? Hasta la evaluación de las pérdidas, ¿cierto? Esto es un marco de diseño o filosofía de análisis y diseño completa, ¿de acuerdo? Que va, como les digo, desde la amenaza sísmica, que tiene que ver más con la parte sismológica suelo, hasta la parte de evaluación de pérdida económica, ¿ya? Y entre medio ¿qué tenemos entre medio? Hay un eslabón muy importante de la cadena. Lo que tenemos ahí son modelos no lineales, ¿ya? Modelos no lineales de estructura. Nosotros necesitamos desarrollar modelos no lineales que representen adecuadamente el comportamiento que va a tener la estructura cuando venga el terremoto dado, ¿ya? Y en ese punto de la definición de la respuesta estructural a través de modelos no lineales es donde el tema del monitoreo, ¿de acuerdo? O la calibración de modelos
juega un papel fundamental. ¿Por qué? No solamente desde el nivel macro, del tener una estructura instrumentada, sino que desde el nivel micro, como yo les mostraba. Si yo tengo modelos de material que están apropiadamente calibrados y que efectivamente son capaces de reproducir el comportamiento no lineal, tensión de formación de ese material, si yo tengo ese material bien caracterizado, ¿ya? Entonces la respuesta de mi estructura, la cual incorpora ese material, también va a ser más exacta, ¿ya? Entonces, el monitoreo juega un rol fundamental ahí, ¿de acuerdo? La dinámica experimental juega un rol fundamental ahí. No solamente en el modelo del sistema completo, sino que también a partir de un dato tan sencillo como puede ser la calibración o la adecuada selección de un modelo constitutivo de un material, ¿ya? Entonces, eso es importante entenderlo. Lógicamente, si uno tiene un sistema estructural, como yo les mostraba en el laboratorio o en terreno, como en el caso del puente, y tengo la capacidad de efectivamente validar mis modelos no lineales que yo ocupo por análisis por desempeño, también estoy mejorando, ¿de acuerdo? En el fondo, y disminuyendo la incertidumbre que voy a tener las respuestas que yo voy a ocupar posteriormente para hacer las evaluaciones que están asociadas al análisis de desempeño, ¿de acuerdo? Dado el nivel de daño y también posteriormente a la evaluación de las pérdidas económicas. Por lo tanto, es un eje que provee, aporta información súper valiosa. No recuerdo si tenía una segunda parte de la pregunta. La segunda parte era el tema de cómo se puede disminuir la incertidumbre existente en los distintos edificios. Bueno, la incertidumbre, un poco lo mencioné, la incertidumbre nosotros la vamos reduciendo desde el nivel micro al nivel macro también. Yo al calibrar mejor un modelo material, estoy reduciendo la incertidumbre a nivel de la estructura, ¿ya? Actualmente estamos trabajando harto en eso, que es caracterizar de buena manera los componentes y los materiales para tener respuestas a nivel de estructura, de sistema completo, que incluyan las incertidumbres, pero que estén reducidas, de acuerdo a la información que nosotros podemos recopilar, información experimental, de los componentes o de los materiales, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, después si yo tengo un edificio o un puente instrumentado y viene un terremoto, digamos, de magnitud moderada, ¿ya? Y yo puedo calibrar mi modelo de elementos finitos o el modelo matemático que estoy ocupando para predecir la respuesta de ese sistema, yo voy a tener una etapa de validación intermedia que me va a permitir también reducir la incertidumbre de lo que pasaría con un evento mayor, por ejemplo. Entonces, toda la información que yo voy recopilando en mi sistema, lógicamente, yo la voy procesando y me va entregando información que me permite también ir reduciendo la incertidumbre de la evaluación de las respuestas. Seguimos con las preguntas, Rodrigo. ¿Cuál dirías que es el desafío futuro para los ingenieros estructurales chilenos con respecto al diagnóstico estructural? A ver, el desafío con respecto al diagnóstico, yo creo que el punto de partida acá es que, primero, transmitirle a la comunidad de la ingeniería de que tomar datos de sistemas dinámicos, de sistemas estructurales, es muy valioso. Yo creo que ese es el punto de partida, que es algo que todavía no se ha logrado transmitir hacia toda la comunidad de ingeniería, ¿de acuerdo? Hay que partir por eso, porque necesitamos los datos. Para tener los datos necesitamos instrumentar. Para instrumentar necesitamos permisos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que partir por ahí, ¿ya? Y después yo creo que los desafíos están justamente en demostrar que el tema del monitoreo entrega información útil para la toma de decisiones. Lo vuelvo a resaltar. El monitoreo no es simplemente juntar datos, ¿de acuerdo? El monitoreo hay que entenderlo como el dato procesado que permite a la persona que tome decisiones entregarle la información para que esa decisión sea bien informada, ¿de acuerdo? Y yo creo que hay un desafío gigantesco de parte de la gente que se dedica a la investigación y también la aplicación de temas de monitoreo en el área de la ingeniería civil, en particular en la estructura. Una consulta más, Rodrigo. ¿Cómo se ve el tema de la duración de un sismo de alguna manera en la comparación entre, por ejemplo, el experimento que estaba versus la vida real? Porque mostrabas que habían distintos escenarios sísmicos, pero te pones a pensar en un sismo de magnitud 9 como que le puede golpear a la zona central en algún momento, y eso va a durar del orden de unos 6 minutos, más o menos.
pero el experimento no está hecho en 6 minutos. Entonces, ¿cómo se puede pensar en lo que puede pasar? No, a ver, en términos de la extrapolación, por decirlo así, el experimento a la vida real, hay varias cosas. Primero, clarificar, los ensayos que se hicieron en la mesa de la Universidad de California eran en una pura dirección, ¿ya? Hicimos en 6 direcciones, ¿de acuerdo? Y más encima, si yo tengo una estructura que tiene una base más o menos grande, los distintos puntos de la base van a también sentir distintas solicitaciones. Entonces, pensemos que son muchas solicitaciones. En este caso es una mesa rígida de acero que se mueve solamente en una dirección, ¿ya? Entonces, eso primero aclararlo, que en el fondo la solicitación es sísmica, pero lógicamente tiene limitaciones, ¿ya? Ahora, no obstante eso, la mesa de la Universidad de California permite reproducir de muy buena manera los registros sísmicos, ¿ya? Los registros sísmicos que se le pusieron a este edificio, varios de ellos son registros reales. De hecho, se ocupaban registros de Perú y de Chile, ¿ya? Para el edificio en base aislada se ocupó el registro de San Pedro del terremoto del 2010 y se ocupaban registros de Ica del terremoto de Pisco del 2007. Y la mesa se entrena para que pueda reproducir de buena manera esos registros sísmicos. Y créanme que la fidelidad de la mesa es buena. Si se entrena bien, la mesa funciona bien. ¿Ya? Ahora, efectivamente, yo podría, por ejemplo, simular un registro sísmico que dure 5 minutos y ponerlo en la mesa, ¿ya? Y ahí podría entender cómo se comporta esa estructura frente a esa solicitación particular. Ahora, yo creo que no me escuchan de San Diego, pero la limitación fundamental, a la mesa ahora la ampliaron, la mesa terminaron ahora, una ampliación tiene 6 grados de libertad la mesa. Le metieron $20 millones más a esa mesa para que tenga 6 grados de libertad, ¿ya? Ahora, sigue habiendo una limitación muy importante, que es el efecto del suelo, ¿de acuerdo? Cuando viene un terremoto, la estructura no responde sola, la estructura está respondiendo como un sistema, y el suelo es parte de ese sistema. Y eso la mesa no lo puede tomar en consideración, ¿ya? Claro, la fidelidad con que reproduce las cosas son muy buenas y uno podría estudiar, de acuerdo con el comportamiento frente a un terremoto de las características que uno quiera, ¿ya? Pero el problema físico no es 100% reproducible en la mesa, ¿ya? Es lo mejor que se puede hacer en temas de laboratorio, por lejos, de todas maneras, pero hay cosas que todavía de la física no podemos incorporar ahí. Por eso también es tan importante y debe resultar instrumentar nuestras estructuras reales, ¿ya? Por eso el caso del puente Margamarga del terremoto del 2010, un dato único a un nivel mundial. Nadie más tiene ese dato. Rodrigo, esto solo a modo como más de computenta. ¿En qué estado está este momento, o si tú sabes, en el fondo, en qué estado estamos monitoreando de forma permanente algunas estructuras? Así como el 96 ya teníamos una, a partir del 96. Hoy día hay más, ¿cuánto más? Tú sabes, porque yo sé que se están monitoreando muchas estructuras de forma esporádica para ver en el fondo el estado de la estructura. De hecho, acá los puentes los tienen, gran parte los han monitoreado después de los últimos eventos que tuvimos un par de años, pero de forma permanente me gustaría saber si tú sabes de otros casos. Hay monitoreo continuo, hay básicamente, yo creo, los esfuerzos que hizo y que está haciendo el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, que ellos tienen justamente estructuras instrumentadas, como el caso del puente Marga Marga, tienen el puente Amolanas también está instrumentado, tienen el edificio de la Comunidad de Andalucía, que en Santiago también instrumentado, tienen no sé si el edificio de la Cámara Chilena de Construcción, que está en Providencia, antiguamente también está instrumentado. También tenían instrumentado el edificio de la Torre Central, que es el edificio que está ahí en el campus de Buchef. Ellos son básicamente, y que están liderados actualmente por el profesor Francisco Hernández, ellos son los que tienen el monitoreo de estructuras. Ahora, esos monitoreos, en general, son monitoreos sísmicos, ¿ya? En el fondo ellos tienen una instrumentación que no está recopilando datos de forma continua, sino que tiene un sistema de activación que cuando se pasa un umbral de aceleración, los sensores se activan porque va a venir un evento sísmico y lo graban, ¿ya? Ahora, en términos, en la práctica, hay esfuerzo de monitoreo de sistemas estructurales, ¿de acuerdo? En minería han habido algunos de algunas correas transportadoras, han habido algunos esfuerzos en monitoreo continuo, ¿de acuerdo? Pero muchos de esos proyectos no han seguido adelante. Y yo creo que está un poco también asociado por lo que decía anteriormente, de que es re importante, en el fondo, de demostrar que el monitoreo entrega la información que el mandante, que está poniendo la plata, es lo que espera, ¿de acuerdo? Para poder tomar decisiones, ¿de acuerdo?
Porque si uno dice que el monitoreo resuelve todo y después no se le puede entregar la información que se le prometió a la persona, bueno, dice, bueno, esta cuestión realmente no me sirve. ¿Ya? Yo creo que ahora también existe la posibilidad de ampliar mucho la instrumentación de estructura con el desarrollo de sensores de bajo costo, ¿de acuerdo? Los sensores de bajo costo, un acelerómetro, los MEMS, que uno mismo lo va a comprar. Yo he comprado acelerómetros MEMS que me han costado $600, $700, y después nosotros mismos hemos hecho sensores de ese mismo tipo, que el sensor nos ha costado $30, ¿de acuerdo? Ahora, hay todo un proceso en el fondo electrónico, asegurar que ese sensor sea robusto, que sea durable en el tiempo, de encapsularlo de buena manera, etcétera. Pero yo creo que en el mediano plazo, diría yo creo que eso es donde tenemos que enfocarnos. En nosotros mismos, desarrollar nuestros sensores. Por eso yo digo nuevamente, en el fondo, el trabajar colaborativamente de forma multidisciplinaria con los ingenieros electrónicos, con los ingenieros eléctricos, es fundamental en esta cuestión. Es muy probable que podamos desarrollar sensores que en vez de comprarlos a Estados Unidos o Europa por $800, nosotros los podemos desarrollar por $60, $70. Pero eso necesita un desarrollo, necesita una inversión de tiempo, inversión de esfuerzos, pero yo creo que esa es la línea que nosotros tenemos que seguir acá para ampliar, ¿de acuerdo?, el tema del monitoreo. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Nos está informando Juan Echagüe. Juan puso un comentario Sí, interesante. que el Departamento de Puentes de Vialidad tiene la intención de implementar más puentes de los que ya tiene implementados. Así que gracias por el comentario, por la acotación. Bien. Agradecemos entonces a Rodrigo Astroza por su interesante presentación y por la generosidad de sus respuestas a todas las preguntas que los asistentes manifestaron y nuestros panelistas también. A Carolina, a Cristian por estar presentes hoy día y a todos quienes participaron de esta actividad. Y los invitamos para mañana jueves a las 15 horas a la última charla de este ciclo, denominada Analítica Prescriptiva de Datos a Decisiones. Muchas gracias por su asistencia y nos veremos mañana. Gracias a todos por asistir.